Hoy se puede decir que estamos de estreno, ya que no solamente estamos estrenando ya oficialmente este setup, que si bien ya se ha visto en el video del Tire Maker, ahora ya está oficialmente estrenado. Y bueno, y aparte también vamos a tener una nueva sección los martes de Luxe. Obviamente no será una sección regular, sino que va a estar con una cierta frecuencia, pero no tanto como los videos del jueves redondo de fútbol o del poli de domingo que tenemos habitualmente. Inauguramos esta sección hablando con un periodista que, si bien nació un poco tiempo después, lo cierto es que estuvo trabajando sobre Italia en 90, más precisamente para un podcast que hizo con Leo Gávez al respecto. Estamos hablando de Tomás Nelson. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo va todo, Tomás? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo andamos? ¿Tanto tiempo? Bien, acá hablando un poco, mejor dicho, invitándote a hablar un poco sobre Italia 90 y también para ofrecer una mirada un poco más millennial, puesto que nuestra generación no pudo ver este mundial. Sin embargo, vos estuviste trabajando en el podcast con Leo Gávez respecto a aquella competición. ¿Cómo fue el trabajo previo, investigar sobre aquellos hechos, más allá de que supongo que algo te quedó de aquel mundial, más allá de no haberlo vivido? Sí, obviamente. El desafío un poco estaban las dos posturas, ¿no? Estaba yo como por un lado que no había nacido en el 91, entonces uno lo que pudo saber del mundial es lo mismo que del 86 o aquellos, acontecimientos que son del pasado, que son historia del deporte y que uno no pudo ver, y estaba Leo que sí, que obviamente es más grande y había tenido la oportunidad de vivirlo, igualmente también siendo más chico. Un poco la idea era hacer en principio unas entrevistas, hacerlo como más un podcast que habíamos hecho también para Infobae, que era algo que cambió, llevando invitados al piso, pero bueno, obviamente la pandemia nos obligó a cambiar un poco el rumbo, y lo principal fue, bueno, pensar una especie de cuestionario para ir buscando a los protagonistas y tratar de tener así una línea temática como para ir después delineando cada capítulo, ¿no? Entonces armamos una especie de cuestionario de 6-7 preguntas y fue ir buscando a los protagonistas desde la lista, la mayor cantidad posible, para ir acaparando los testimonios mediante mensaje de audio, porque obviamente es un podcast. Y bueno, como que cambió un poco el rumbo, ¿no? De lo que iba a ser entrevistas sobre el mundial a hacer algo más documental, si se quiere. Pero bueno, obviamente, basado en los hechos también puntuales que son los que se conocen, ¿no? No sé, el debut en Camerún, la clasificación angustiosa a octavos de final, el partido con Brasil, los penales con Yugoslavia, la semifinal y la final. Creo que los hechos como que se caían de maduro, pero bueno, era buscarle ahí una vueltita con el testimonio de los protagonistas. Tus padres hablaron sobre aquel mundial. Te pregunto también porque, bueno, los míos, que son menos futboleros que supongo que los tuyos, mi papá no se acuerda dónde estuvo en el gol de Canigia. Quizá los tuyos sí sepan, y qué fue lo que te inculcaron de aquella competición. Sí, mi papá sí, bastante futbolero, mi mamá no, pero mi viejo sí. Hay una anécdota que del partido en la casa anterior que yo vivía, el partido con Brasil, el gol de Canigia, en el festejo mi viejo quiere salir al balcón y no se le trababa la ventana, y dice que le pegó en el grito y se rasgó todo el vidrio. Así que esa fue la anécdota que quedó para la posteridad. Bueno, ¿qué en tu investigación previa al mundial, qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Alguna cosa que decís, esto hoy en día es imposible que suceda? Y un poco, también para hacer el podcast, lo que uno busca obviamente son material, audiovisual, todo lo que pueda recabar de YouTube, que son algunas, tiene que buscar sobre todo para los testimonios. La verdad que
ayudó mucho también la recreación del gráfico que hizo Daniel Arcucci, remasterizando seguramente mucho material de entrevistas, de haber estado ahí, que fue subiendo como un diario justamente cada día de lo que iba pasando en Trigoria. Pero quizás, bueno, el mote de campeón, o no, haber llegado como campeón Argentina a Trigoria, y un poco lo que se hablaba en la previa era de cómo estaba Maradona, ¿no? Que era como el tema en la concentración, el estado físico de Diego, un equipo que había llegado con muchas bajas, era un equipo de recambio. Es más, si después vos te pones a pensar, después de ese mundial hay un montón de jugadores que ya no formaron parte de la selección, no sé, que fueron, por ejemplo, Simón, Basualdo, Troglio, Urruchaga, hay un montón, Pumpido. Ese Italia 90 fue como el último torneo de una generación exitosísima, porque obviamente había sido campeón del mundo 4 años antes y fue también el último mundial de Bilardo. Pero en la previa creo que un poco lo llamativo era eso, el estado físico de Maradona, que se fue agravando a medida que fueron pasando los partidos, como le pegaron con Camerún y demás. O sea, esto ya era una cuestión previa. Imagínate cómo llegó a la final, pero bueno, tenía ese espíritu también ese equipo, ¿no? Un poco lo que nosotros queríamos intentar responder era la pregunta: ¿por qué era tan recordado el Mundial de Italia, teniendo en cuenta que Argentina no había sido campeón? Y bueno, eso fue un poco también lo que nos llevó a preguntarle a los protagonistas. Durante todo este proceso de grabado del podcast, ¿tu mirada sobre Italia 90 tuvo alguna variación o tu idea fue la misma respecto a aquel mundial, más allá, claro, de no haberlo vivido? Y no, creo que la mirada es un poco la misma, ¿no? O sea, ya está el recuerdo ya instalado en el consciente colectivo de la gente. Era difícil por ahí indagar en ese proceso de por qué a la gente se le pegó tanto, pero creo que fue por una cuestión que está a la vista, que es la épica y las distintas vicisitudes que fue pasando ese equipo, que sin lucir iba pasando quizás contra todo pronóstico, dejando a los principales candidatos en el camino, más allá de la final, y también ese tinte que tiene la final de ser una cuestión casi, bueno, decimos nosotros que fue un robo, el arbitraje polémico de Codesal y cómo se terminó dando, ¿no? No sé si cambió, me parece que es un poco por ahí, se profundizó un poco más lo que yo ya pensaba a priori. Otra pregunta que te quería hacer era si considerabas a Italia 90 como mundial de quiebre, considerando que apenas pocos años después se dictaba la ley Bosman, con todo lo que eso significaba a la hora de fichajes. De hecho, creo que ese fue, no sé si el último o uno de los últimos mundiales con jugadores integrados por buena parte del fútbol local. También el hecho de que hubo un par de equipos que Argentina enfrentó y que después no volvieron a jugar más, como bueno, Yugoslavia, que se desintegró, Unión Soviética lo mismo, y bueno, Alemania, que era Alemania Federal, que después se unificó. Sí, también hay una cuestión por ese lado de ser como el último mundial de la, no sé si de la era premoderna o preactual, ¿no? Es por ahí el último mundial sin internet, de un montón de cambios que suceden, como vos mencionabas, la ley Bosman, la disolución de la Unión Soviética, la guerra de Yugoslavia. Puede ser que desde ese punto también signifique un quiebre para los mundiales que vinieron posteriormente, ¿no? El del 94 después está como marcado como uno de los peores de nivel futbolístico, que igualmente tuvo obviamente campeón a Brasil, y después ya, no sé, ya Francia ya en una era más actual, más cercana, ya tiene un campeón nuevo, que Francia no había sido campeón del mundo nunca. Puede ser que haya significado un cambio, ¿no? Obviamente también Alemania jugando como Alemania Federal, ¿no? Así que podríamos decir que fue el último mundial antes de los mundiales más millennials, centennials, por decirlo de una forma.
Y sí, sí, me parece que el 94, si bien ya algunos ya estábamos vivos, que por más que no tenemos la memoria, creo que entra en la categorización esa de millennials. Puede ser, puede ser. El mundial pre-millennial, si le querés poner a Italia 90, puede jugar como título. Y haciendo el paralelismo con otro mundial que sí hemos vivido, como fue Brasil 2014, ¿qué diferencias, qué similitudes encontrás? Bueno, mi punto de vista es que, más allá de que el resultado fue el mismo en ambos casos, el recuerdo para el 90 es quizá más positivo, más sabiendo que después esa generación del 2014 tuvo otros tropezones en finales siguientes que han hecho más negativo el recuerdo quizá. Sí, mira, eso me lo marcaba, creo que Cerrizuela o el gringo Justi, esta cuestión de cómo fue la mirada del periodismo con respecto a un mundial que con respecto al otro. A mí me parece que sí, obviamente el Mundial 90 se venía con el título del mundo en el último mundial, o sea, Argentina era el último campeón y llegó a la final del mundial posterior, con todo lo que tuvo que pasar y como que de alguna manera también, recabando los testimonios, después del partido con Italia, como que de alguna manera ya estaba satisfecho el grupo, ¿entendés? Como que era la final anticipada por todo el clima que se vivía también allá, cómo habían tratado a Argentina, cómo lo habían destratado en realidad. Entonces, me parece que ya haber llegado a la final, y bueno, de la manera que se perdió, como que bueno, es un consuelo de poco, pero al fin y al cabo la tarea estaba cumplida, ¿no? Los hechos heroicos ya estaban listos. Y en el 2014, bueno, obviamente fue una alegría tremenda también para nuestra generación, que es la misma que la tuya, porque nunca habíamos visto a Argentina jugar siquiera una semifinal y todo lo que significó ganar la Holanda en los penales, pero ahí sí me parece que no fue suficiente desde el punto en el cual, bueno, no venís con antecedentes de triunfo, ¿no? De la Copa América del 93, creo que Argentina no gana un título, amén de títulos olímpicos. Entonces me parece que ese sustento que tenía el equipo del 90 no lo tenía del 2014, ¿no? Sobre todo también con lo que se le machaca a Messi de no ganar nada con la selección y demás. Maradona ya venía de ser el mejor jugador del mundo y en una pierna, de alguna manera, permitió que Argentina le gane a Brasil con esa asistencia a Canigia y bueno, después terminó convirtiendo en el penal contra Italia en la serie de penales. Como para terminar, ¿te hubiera gustado estar vivo justamente en Italia 90, más allá de que, claro, el final quedaba ya inmodificable? Sí, obviamente, es un mundial épico, ¿no? Me decís, si vivo, si haberlo vivido, no sé, a mi edad, en ese momento, seguramente, no en este contexto que uno no se puede ni juntar a ver un partido con los amigos, pero sí, sin duda por todo lo que significó esos logros que fueron hazañas, la verdad que son triunfos memorables. Ya te digo, es un poco volver a la misma pregunta, ¿no? Me parece que acá, con el Mundial 90, de alguna manera hay un destrato directo para los campeones del 78, que bueno, aún siendo campeones en nuestro país, son de otra generación a esos jugadores, y de otra generación de gente también, porque entre un Mundial y el otro pasaron 8 años, entonces me parece que hay un cambio generacional ahí, y obviamente, sí, por todo lo que significó para la Argentina, que estaba subida como en una vorágine emocional y en una ligazón con la selección que pocas veces se ha visto, ¿no? Obviamente que Argentina, el pueblo argentino estaba muy contento en el 2014, pero, no sé, tener a Maradona en cancha y a Bilardo en el banco parece que era otra cosa. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por estos minutos, Tommy, y bueno, nos estaremos encontrando en algún otro momento.
Obviamente, gracias Santi por la entrevista, la charla y bueno, remarcar el anuncio para el que por ahí está viendo este video y no sabe de lo que estamos hablando. En Spotify está el podcast disponible Italia 90 que hacemos junto a Leo Gávez para Infobae. Aquí pasó la entrevista, espero que la hayan disfrutado. Como siempre recuerden darle like, comentar, compartir el video, suscribirse al canal y seguirme en las redes sociales. Muchas gracias y nos estamos viendo.